Hola, sean bienvenidas y sean bienvenidos a la serie Espacios Saludables y Libres de Adicciones. Esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Contamos con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, a quienes agradecemos su apoyo para hacer posible estos seminarios virtuales. Les platico, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública, de Aprende MX y de CONASAMA. El día de hoy hablaremos sobre cómo afecta el consumo a quienes te rodean, familia y escuela. Estadísticas de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco indican que la prevalencia del consumo de cualquier sustancia en la población mexicana de 12 a 65 años aumentó de 10.3% en 2016 a 14.4% en 2025. Conocer el impacto del consumo de sustancias en la convivencia, las relaciones interpersonales y el desempeño académico ayuda a fortalecer la prevención en niñas, niños y adolescentes. Para saber lo que piensan sobre este tema, les invito a responder la siguiente pregunta a través de redes sociales. Dice así: ¿qué acción favorece más la prevención de consumo de sustancias? Inciso A, fortalecer la autoestima. Inciso B, mantener comunicación abierta. Inciso C, fomentar el deporte. Inciso D, gestionar el estrés. Más adelante leeremos sus respuestas. Antes de continuar con el tema, acompáñenme a ver la siguiente información. El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Para prevenir situaciones de riesgo, les invitamos a descargar la guía para docentes Intervenciones en el aula, en el enlace que está disponible en el chat de comentarios de esta transmisión. Para este seminario les quiero recordar que pueden solicitar una constancia de participación, solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en su chat de comentarios. Es importante mencionarles que cuentan solamente con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia. Retomando el tema de este seminario, tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Nayeli Cruz Gómez, quien es médica especialista y encargada de temas del área de psiquiatría legal en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Acompáñenme a conocer un poco más de la trayectoria de nuestra invitada. Claudia Nayeli Cruz Gómez, médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en psiquiatría y tiene formación en psiquiatría legal por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en terapia psicoanalítica por el Grupo Mexicano de Psiquiatría Psicoanalítica, así como en psicoanálisis del embarazo y la maternidad en el Centro LIA, Actividades Psicológicas, y en psiquiatría perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Está certificada en la Diplomatura de Posgrado en Trastornos de la Personalidad en Feminicidios y Crímenes Sexuales por Reconstrucción Forense Especializada y la Universidad de Vizcaya de las Américas. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de salud mental perinatal, violencia de género, justicia terapéutica, así como consumo de sustancias y salud mental. También se ha desempeñado como profesora adjunta y titular en diversos diplomados de psiquiatría en el Centro de Estudios Psicológicos para la Educación. Desde 2011 se ha desempeñado en la práctica clínica y del 2021 al 2024 como médica psiquiatra encargada del programa de justicia terapéutica. Actualmente es profesora titular en la Facultad de Medicina de la UNAM y encargada de temas del área de psiquiatría legal en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Desde la Dirección General Aprende MX te damos la más cordial bienvenida, doctora Claudia. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. También es un gusto estar con ustedes y agradezco mucho la apertura y que nos inviten para que hablemos de estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad.
Precisamente, antes de comenzar con tu ponencia, doctora Claudia, me gustaría invitar a quienes nos están viendo a colocar sus preguntas y comentarios en el chat de esta transmisión, ya que más adelante las estaremos leyendo y darles respuesta. Por cierto, doctora Claudia, ¿por qué es importante, ya adentrándonos en el tema, por qué es importante hablar de este tema? Pues mire, Enrique, la verdad es que es de suma importancia, ya que tenemos que ver este tema desde una perspectiva integral, general, donde tenemos que pensar en las acciones que estén basadas en la evidencia, centradas, en este caso, para la atención de niñas, niños y adolescentes, y las personas que tenemos, las personas adultas, para detectar las señales de riesgo y fortalecer factores de protección. Además, es importante que no dejemos de lado que participamos mucho los adultos que estamos alrededor de los niños, niñas y adolescentes que tienen algún consumo de sustancia o uso de alguna sustancia problemático, para que esto suceda. Obviamente, desde las causas hasta las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Incluido el impacto que tenga, como bien lo dice el título de la plática del día de hoy, en la misma familia y en el entorno social en el que nos desenvolvemos. Ahora, es muy importante también que lo hablemos porque el consumo o el uso de algunas sustancias tóxicas, que serían las psicoactivas, pueden impactar en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes debido a la etapa crítica del desarrollo en la que se encuentran. Entonces, esa es la importancia de abordar estos temas desde que los niños son chiquititos, ¿no? Ahora, si pensamos en las cifras, que tú ya mencionaste algunas al principio, ¿no? A nivel mundial podemos ver que 316 millones de personas usan algún tipo de sustancia psicoactiva en el mundo, ¿no? Entonces, esto equivale aproximadamente al 6% de la población entre 15 a 64 años de edad, que es un porcentaje muy significativo si pensamos en la cantidad de personas que habitamos este mundo. Y bueno, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que son las iniciales, es el 1DC, ellos nos platican que la prevalencia global del consumo de sustancias aumentó de 5.2% en el 2013 a 6% en los últimos años. Esto nos habla de una expansión significativa del problema, lo que obviamente nos regresa a la importancia de abordar estos temas, que es la necesidad de que desarrollemos y de que tengamos unas respuestas mucho más tempranas para poder prevenir el consumo o el uso de sustancias de manera problemática en niños, niñas y adolescentes, que obviamente van a impactar a futuro en la sociedad en la que nos desarrollamos y en la que convivimos todos día a día, ¿no? Por otro lado, también es muy importante que ubiquemos, ¿no?, este problema y que tengamos medidas preventivas desde edades tempranas, ya que si se consolida el problema o este uso de sustancias en edades tan tempranas, es, como les decía hace ratito, o sea, siendo un desarrollo, un momento clave del desarrollo neurocognitivo de los humanos, de las personas. Entonces, esto podemos prevenir los daños que podamos tener a consecuencia de esto. Entonces, la respuesta oportuna empieza con la psicoeducación, por ejemplo, ¿no? Y con el conocimiento. Al final del día todos sabemos esta frase que puede ser muy trillada, pero que yo creo que es totalmente cierta, que la información es poder. Entonces, estos seminarios por eso creo que son de suma importancia, porque al final del día todo suma y es muy importante que sepamos qué impacto puede tener, qué podemos hacer para evitarlo, cómo es que nosotros como sociedad, como adultos, como con nuestra propia historia podemos impactar
en la historia y en las decisiones de los niños, niñas y adolescentes de hoy para que puedan o no tener la decisión en algún momento de consumir o de usar alguna sustancia que en un futuro pueda ser problemático para ellos, ¿no? Entonces, esto es a nivel global. Específicamente en México, si hablamos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que las siglas es la ENCODAT, que se realizó en el 2025, hay datos alentadores con relación a México y nuestros adolescentes, y eso es muy bueno, pero ahorita les voy a platicar un poco de la contraparte de esto. Porque aquí nos platican que algunos indicadores en los adolescentes entre 12 y 17 años ha disminuido. Por ejemplo, en el 2016 había una tasa de 6.2% de consumo en los jóvenes en este grupo de edad o de uso de sustancias de manera problemática o que lo hayan probado. En comparación con la encuesta que se llevó a cabo en el 2025, donde se reportó solo el 4.1%. Entonces, es significativa la disminución y eso es muy favorable. Yo creo que eso sí nos debe dar mucho gusto porque eso quiere decir que está siendo positivo todas las acciones que estamos haciendo en colaboración interinstitucional desde el Estado para que impactemos en la población que tenemos que cuidar, ¿no? Eso es con relación al uso de sustancias de manera experimental. Con relación al uso de cannabis o marihuana, también se observó que hubo una disminución del 5.3 a el 3.7 en el último año. Al mismo tiempo, la prevención temprana nos arrojó datos de que disminuyó con relación al consumo de alcohol del 28% al 17.8% en el último año. Estos datos son alentadores porque, como les decía, quiere decir que las acciones que estamos haciendo preventivas están haciendo lo suyo. Sin embargo, también es muy importante que mencionemos que con relación al uso del tabaco, por ejemplo, como ahí les estaba platicando que sí hubo una disminución hasta el 17.8%, es específicamente del tabaco. Sin embargo, hablando de vapeadores, aumentó el consumo con relación a los años previos. Me parece importante mencionarlo porque hay también creo que una falsa información o una falsa sensación de cuidado o de que vamos a estar menos mal si consumimos un vape a que si consumimos un cigarro de tabaco tal cual, y esto no es real. Los vapeadores es un dispositivo que se vende como abiertamente como que hay menos daño porque no ves el tabaco, no ves ahí la planta. Sin embargo, tiene muchas sustancias que impactan de manera negativa en la salud de los adolescentes o de las personas que consumen, pero hoy estamos hablando específicamente de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el daño que estos dispositivos pueden ocasionar en la salud de los adolescentes, sobre todo que son los que igual y tienen un poco más fácil el acceso a ellos, es mucho más pronto en los efectos en su salud que el consumo del tabaco. Con esto no quiero decir que es mejor consumir un cigarro que un vapeador, porque no, o sea, lo ideal es no consumirlo, pero creo que es importante que mencionemos que por el vape, no por el hecho de no arrojar humo, no es importante para la salud o no tiene un impacto negativo, porque sí lo tiene y puede ser muy significativo. Con relación al alcohol, sí hay una disminución significativa y eso está muy bien. Entonces, creo que esa también es una colaboración, es el resultado de la colaboración que hemos hecho y de todas las campañas que hemos distribuido con relación a estos temas, ¿no? Ahora, por otro lado, si hablamos del impacto que puede tener el uso de sustancias en los niños, niñas y adolescentes con relación al aprendizaje específicamente, que en el día de hoy es un tema que nos atañe, obviamente pues impacta de manera muy significativa, ¿no? O sea, la infancia es una etapa crítica del desarrollo, como habíamos mencionado. El cerebro está desarrollándose,
El criterio todavía no está formado. Las funciones ejecutivas superiores, que son lo que nos distingue del resto de los mamíferos, se terminan de consolidar ya cuando somos adultos. Entonces, por ejemplo, un niño de 6 años tiene un pensamiento concreto todavía. Entonces, a él no le puedes hablar todavía de juicio o no le puedes hablar de que te haga diferencias o que te pueda comprender al 100% un refrán, porque su cerebro todavía no tiene la capacidad para lograrlo, porque está en desarrollo. Él solo tiene el pensamiento concreto, que es casi que lo que entiende es literal, ¿no? Es tan importante evitar el consumo de sustancias como lo es dejar que el desarrollo siga su curso de manera lo más sana posible. Entonces, si nosotros empezamos a meter el consumo de sustancias, o los niños empiezan y adolescentes a consumir alguna sustancia antes de que su cerebro se termine de desarrollar, vamos a ver una afectación en las funciones básicas. Las funciones básicas me refiero a las funciones mentales superiores, que son las que les mencionaba. ¿Dónde vamos a ver la respuesta? En la atención va a estar disminuida, la memoria se va a ver afectada, la velocidad del procesamiento también se va a ver afectado. Más adelante, si un niño, niña o adolescente empiezan el uso de alguna sustancia nociva desde edades tempranas, el impacto no solo lo vamos a ver en el momento del consumo, o sea, ahí lo vamos a empezar a ver, pero a largo plazo vamos a tener también otras consecuencias en las funciones mentales superiores que le van a impedir poder tener o llevar a cabo un desarrollo adecuado de su vida, o sea, de su desempeño académico, escolar, social, laboral, en sus vínculos interrelacionales, con sus pares, con sus autoridades. O sea, puede tener muchísimo impacto en muchas áreas de la vida. Entonces, ¿qué pasa si hay consumo? Un impacto en el aprendizaje. Y por lo tanto, eso repercute en el entorno que tenemos alrededor. Porque las familias empiezan a estresarse, hay un bajo rendimiento escolar, si el niño no le va bien en la escuela, entonces se empiezan a descuidar otro tipo de situaciones, a lo mejor que también son importantes para el buen desarrollo familiar y del infante o del adolescente, y entonces empieza a desencadenarse una serie de eventos que pueden ser catastróficos para algunas familias y sobre todo pues para el niño, niña o adolescente que puedan estar en esta situación. Ahora, esto impacta directamente en el compromiso escolar, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Pues los niños empiezan a participar mucho menos, o sea, menos interesados en las actividades de la escuela o en entregar tareas, no las terminan o no terminan las actividades en clase, no llevan las tareas al día siguiente, empiezan a no ir a la escuela, a perder interés, empieza a debilitarse el vínculo con la escuela, que muchas veces es tan importante preservarlo como que puede ser el lugar seguro para muchos de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, si empezamos a ver que hay efectos en un niño, niña o adolescente que no tenía estos cambios conductuales, digamos, o estos cambios en el compromiso escolar, que de repente los empieza a tener, son focos rojos que también, además, puede impactar en el entorno escolar, porque puede repercutir en los pares, que son los compañeros, incluso con las autoridades, que puede ser desde el maestro o el profesor, profesora que ese niño tiene, o ese adolescente, hasta ya las autoridades educativas como más arriba, ¿no? O sea, dirección, o que se puede ir a la SEP, por casos ya más fuertes que pueden ser repercusión de todo esto. Y al final, esto puede terminar en una deserción escolar, ¿no? Que también eso repercute en su salud emocional, física, mental y social de manera significativa. Ahora, hablando del desarrollo neuropsicológico y la vulnerabilidad, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, específicamente, ¿qué estructuras cerebrales se pueden ver afectadas? Puede ser la corteza prefrontal, donde podemos tener la regulación emocional y la toma de decisiones. Hablando evolutivamente hablando, más bien, el humano es humano gracias a la corteza prefrontal, ¿no? Entonces ahí se alberga lo más evolucionado que tenemos los seres humanos.
las funciones mentales superiores, ejecutivas, la toma de decisiones, el juicio, el razonamiento, etcétera, que se tienen que ir desarrollando conforme vamos avanzando en nuestra vida, hasta que somos adultos. Entonces, si eso se ve mermado porque hubo consumo de sustancias o uso de sustancias indebido, entonces ya hay un impacto negativo en el desarrollo cerebral. Es el sistema límbico, en las respuestas emocionales podemos ver que se pueden hacer niños, niñas, adolescentes mucho más impulsivos, menos tolerantes, que puedan tomar conductas de riesgo que a lo mejor antes no tenían, en muchos sentidos, ¿no? O sea, en lo físico, en lo sexual, en lo laboral, que puedan tener conductas violentas hacia su entorno, escolar, familiar, social, y obviamente en las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, los reflejos se pueden ver mermados, también la disposición de los espacios, la toma de decisiones en cuanto a sus dinámicas en general. Por otro lado, también el desarrollo incompleto, que eso es lo que les decía, ¿no? Aumenta la vulnerabilidad a la impulsividad. ¿Esto a qué se refiere? O sea, si no dejamos que el cerebro se desarrolle de manera normal, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra, podemos ver también un impacto en la impulsividad. Entonces, bajo la influencia de alguna sustancia, el niño, niña o adolescente puede tomar a lo mejor alguna decisión de manera impulsiva que normalmente quizá no haría, que lo puede poner en riesgo, ¿no? O sea, no pensar a lo mejor, no lo deja pensar en qué consecuencias negativas puede traer a su vida personal o social o a su entorno más cercano, social, familiar. Puede haber una disregulación emocional, que eso también es muy significativo, o sea, pueden estar mucho más irritables, pueden tolerar menos y que se enojen más fácilmente, pueden presentar algún tipo de heteroagresividad física, verbal, hacia ellos mismos, puede haber alguna situación social complicada debido a estos rasgos que pueden estar impactados por la influencia de las sustancias. Y entonces todo esto se puede ir desencadenando, ¿no? Así negativamente si no se hace una intervención temprana. O sea, lo ideal es la prevención. O sea, lo ideal sería que no lleguemos, que nuestros niños, niñas y adolescentes no lleguen a esta situación a lo largo de la vida. En caso de que detectemos un caso, lo ideal es tener una intervención temprana porque ya estamos entendiendo lo que va a repercutir en la vida de ese individuo o de ese menor de edad en ese momento y a largo plazo. O sea, no se va a quedar ahí. A largo plazo vamos a tener otras repercusiones que no solo lo van a impactar a él, sino al ámbito en el que se desenvuelve. Incluso puede pues no lograr las metas que se esperan de un niño, niña o adolescente sanos, que sean unos adultos funcionales, que sean productivos en el amor, que sean productivos en el trabajo, que tengan buenas relaciones interpersonales, que colaboren con la sociedad, que sean solidarios, etcétera. Entonces, todo ese impacto lo vamos a tener todos los que estemos alrededor de esa persona cuando sea adulta. Ahora, si tenemos que pensar en cómo saber si hay algún dato que nos llame la atención, si es un niño, niña, adolescente que está usando alguna sustancia y no tenemos la certeza, pero ¿qué datos podemos observar? Bueno, pues hay varios indicadores que nos pueden llamar la atención y que ahí podemos poner el ojo y decir, mira, se me hace que esto está raro, esto no lo tenía, esto está pasando diferente, algo hay ahí. Entonces, nada más para que nos llame la atención, volteemos a ver, y cualquier intervención, aunque no lo creamos, o sea, el simple hecho de acercarnos puede ser suficiente para prevenir algo más. Entonces, los indicadores conductuales que podríamos observar en niños, niñas y adolescentes, que puede ser que estén consumiendo, es que estén más irritables, que tengan impulsividad, que tengan cambios bruscos en las amistades que normalmente tenían, que sean agresivos, que tengan cambios en la conducta, que sean poco tolerantes,
que le contesten más a los profesores, que a lo mejor sean más impulsivos, que sean groseros cuando antes no lo eran, etcétera. Los indicadores emocionales los podemos ver aislados, tristes, que estén muy ansiosos, que estén enojados, irritables o más enojados de lo normal, que toleren poco, que contesten mal o que estén llorando, que ya no quieran convivir con los amigos como normalmente lo hacían. Si tenían un vínculo como fortalecido, digamos, con alguna autoridad, con algún profesor o con alguien, algún adulto significativo, en este caso en la escuela o en la casa o en algún área social en la que normalmente se desenvuelve de cierta manera, que esté aislado o que no quiera cooperar. Esos son datos que deben llamarnos la atención. Si estamos viendo también que tiene más sueño de lo normal, que pierde el interés por hacer cosas que normalmente hacía, que ya no quiere participar, que en la casa deja de hacer cosas que normalmente le gustaban hacer, que prefiere salirse con ciertas amistades que no quiere que conozcamos, etcétera, eso también son datos de alarma o son indicadores que nos pueden dar aviso de que algo está sucediendo. Físicamente hablando, también podemos ver fatiga, podemos ver que está con más sueño o que se queda dormido en la escuela, tiene cambios en el apetito, quizá antes era un niño que comía muy bien y se comía su lunch o se compraba, no sé, en la tiendita, en la cooperativa su desayuno y deja de hacerlo, pierde el interés por comer, pierde el interés por participar, empieza a faltar a la escuela. Lo vemos ya con algún descuido de la higiene y del aliño, como que ya no está tan presentable como antes, ya no le importa llegar con el uniforme arreglado, ya no está presentando las tareas como deberían ser, o las olvidó, o no le interesó llevarse los cuadernos para hacer tareas, cambia de amistades que nos llaman la atención. Esos son indicadores también físicos que podemos ver. Ahora, con relación a los indicadores relacionales, también lo podemos ver con lo que les decía, ¿no? O sea, pérdida del interés en actividades, conflicto con sus pares o con los docentes. Aquí me refiero, podemos ver con problemas como oposicionismo o que se vuelvan desafiantes cuando no eran niños que desafiaban a la autoridad, o que a lo mejor empiezan a hacer bullying cuando antes no era un tema con ese niño en específico, niño, niña o adolescente. Eso también es de llamar la atención, o que cambian de amistades con niños que a lo mejor también tienen ciertos datos o ciertos antecedentes conflictivos o de delincuencia, etcétera. Eso también es un dato de alarma que podemos observar. Entonces, todo esto es muy importante que lo veamos, ¿no? Porque son datos que pueden ser aparentemente insignificativos o que puede ser normal si pensamos en que puede ser parte del desarrollo, pero pueden ser de verdad especialmente relevantes si hablamos de niñas, niños y adolescentes y estamos platicando de esto que es la etapa crítica del desarrollo en el que se encuentran. Entonces, este problema no afecta nada más al individuo como tal o al menor, sino que a todo su entorno. Doctora Claudia, a lo largo de la transmisión hemos recibido algunas preguntas y comentarios. Eso quiere decir que aceptaron nuestra invitación a hacer esta actividad. Voy a leer algunos comentarios y unas preguntas para irles dando respuesta a las personas que nos están viendo. Inicio con un comentario de Guadalupe Medina. Nos dice: buenas tardes, excelente conferencia. Gracias, Guadalupe, por estar con nosotros el día de hoy. Y la pregunta es de Gerardo Valderas Ramírez. ¿Por qué algunos adolescentes pueden sentirse presionados a consumir sustancias cuando observan este comportamiento en familiares o amigos? Es súper interesante esa pregunta y me parece de suma relevancia, porque justo ese tema es un factor de riesgo que pueden tener nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro. Que un familiar cercano o que una figura significativa para el niño, niña o adolescente sea una persona que usa de manera problemática alguna sustancia, es un factor de riesgo
para nuestro infante. Claro. Sobre todo, si es una persona que es significativa, muy probablemente pueda tomar ese ejemplo, por decirlo de alguna manera, y entonces pues querer repetir esa conducta. Claro. Ahora, acordémonos que la etapa del desarrollo de los adolescentes también es muy crítica, porque justo están en la etapa en la que el cerebro empieza a evolucionar. Ya se empieza a ser un cerebro de adulto. Claro. Entonces ya quieren tomar sus propias decisiones, quieren retar a la autoridad porque quieren ya probarse ellos mismos qué tanto pueden y qué tanto no, qué tanto deben y qué tanto no deben hacer. Se empiezan a cuestionar lo que antes era ley, ¿no? En la familia, porque pues nuestros papás al principio son nuestro todo, y ya cuando somos adolescentes pues nos damos cuenta que también tienen muchas fallas y que no son tan padres a veces, ¿no? Aunque sí, o sea, aunque los amemos y sean importantísimos y todo, o sea, pero también ya el juicio empieza a consolidarse, la moral, entonces ellos quieren pertenecer. O sea, la etapa del adolescente es sumamente importante porque ellos empiezan a buscar su espacio para desarrollarse, para pertenecer, para saber a dónde van a llegar, qué quieren hacer, qué juicio van a tomar, qué decisiones van a tomar. Empiezan a cuestionarse lo que antes era ley, ya para ellos puede que no lo sea. Empiezan a romper preceptos que eran indiscutibles porque empiezan a abrir su mundo. Entonces, es una etapa critiquísima, es padrísima, es un reto para los papás, para los adultos ¿no? que vamos a tener adolescentes o que ya estamos ahí, pero es de suma importancia acompañarlos. Si comprendemos el desarrollo del adolescente desde ahí y estamos pensando que su figura significativa tiene un uso problemático de sustancias, es un foco rojo. Claro. No estigmatizar al familiar que quizá tiene este problema, porque también me gustaría hacer mención que recordemos que el consumo de sustancias o el uso problemático de sustancias se considera una enfermedad crónica. O sea, no es por gusto, pero es un factor de riesgo para ese adolescente. Entonces hay que verlo desde ahí. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. Julissa Holguín comenta, buenas tardes, presente desde la secundaria técnica 37, tema muy interesante para fortalecer la autoestima en nuestros estudiantes. Totalmente de acuerdo contigo, Julissa. Y la pregunta es de Daniela Cruz, nos dice, ¿cómo debemos actuar ante una crisis o ataque por abstinencia? Es una pregunta también de suma importancia, porque dependiendo obviamente de la sustancia de que estamos hablando, claro. Pero cuando hablamos de un síndrome de abstinencia, muchas veces la vida está en riesgo, literal. Entonces, por ejemplo, si es abstinencia a alcohol, la sugerencia es correr a un hospital general o a un toxicológico porque esa persona está en riesgo de perder la vida o de tener complicaciones que pueden ser muy graves para su integridad. Entonces, de inicio, lo que se sugiere es una atención integral, médica integral, o sea, que se atienda las funciones básicas, o sea, la vida, literalmente, y después ya se canaliza al servicio de psicología, de psiquiatría, para para tratar el trastorno por uso de alcohol en dicho caso, o de la sustancia que sea, si es que el usuario lo requiere o lo quiere. Ok, perfecto. Blanca Estrella Flores comenta, excelente tema, creo que es de los más importantes en estos momentos porque la mayoría de las familias, especialmente nuestros niños y jóvenes, están en riesgo. Y sí, precisamente es lo que queremos prevenir con estos temas. Doctora Claudia, ¿qué impacto tiene el consumo en la dinámica familiar y qué consecuencias pueden presentarse en la convivencia escolar y relaciones interpersonales? Bueno, esto también es muy importante, o sea, puede tener un impacto muy significativo. Como ya adelantábamos un poco hace ratito, ¿no? El impacto escolar puede ser hasta la deserción. Entonces, aquí podemos ver, o sea, el impacto puede ser multifactorial, ¿no? O sea, desde la dinámica familiar hasta qué pasa con la convivencia escolar,
hasta experimentar múltiples tipos de desigualdades, de violencias, y obviamente no podemos dejar de lado pues la estigmatización, que desafortunadamente hoy todavía en nuestra época, con tanta información, con tantas campañas que hemos hecho, con tanta psicoeducación que intentamos dar, sigue siendo un tema. Entonces es importante que sepamos y que estemos seguros de que la persona que decide usar alguna sustancia y que pueda ser de manera problemática, generalmente no es por gusto. O sea, generalmente no es que esa persona quiere hacerlo porque sí. O sea, recordemos otra vez, o sea, es una enfermedad que la podemos considerar como una enfermedad crónica. Obviamente la meta es el tratamiento y que podamos tener una remisión sostenida a largo plazo. Sin embargo, no podemos dejar de lado que puede haber recaídas si todo el ámbito, todos los factores, porque es multifactorial, que lo envuelven, no son favorecedores. O sea, no es culpa del mundo tampoco. Obviamente influye muchísimo la decisión del usuario para que esto mejore. Sin embargo, es un trabajo de todos los que rodeamos a estas personas para que haya un éxito en la evolución de esto, ¿no? O sea, para que salgan de esto y se puedan mantener en remisión sostenida. Entonces, el impacto es muy, muy significativo en todos los sentidos. Las desigualdades igual, o sea, porque si es una persona que cambió de amistades, a lo mejor que tiene factores criminógenos, que tiene deserción escolar, muy probablemente va a meterse en un círculo de violencias y de desigualdades. Si hablamos de esto de manera estructural, interseccional, hay muchos factores que influyen para que cada uno de nosotros estemos donde estamos hoy, en general. Si una persona tiene una enfermedad por consumo de sustancias o por uso problemático de alguna sustancia, esas desigualdades se van a notar mucho más, porque no solo va a ser el uso de sustancias, sino que ahora va a ser la discriminación, ahora va a ser que dejó la escuela, ahora va a ser que probablemente vaya a estar en pobreza, etcétera. Y todo eso va a impactar de manera negativa en él y muy probablemente en la gente que lo rodea. ¿Qué sería lo más cercano? Pues las redes familiares, las redes, el grupo social en el que se desenvuelve. Si es que no hay deserción escolar, también puede haber compañeros en la escuela, etc. Entonces aquí también podemos ver, ¿no?, factores familiares. Obviamente la familia es el factor que por mucho influye más en la salud mental infantil. Infantil aquí estoy englobando niños, niñas y adolescentes. O sea, infantil me refiero a todos los menores de edad en este momento, ¿no? Porque al final del día, un adolescente, aunque sea adolescente, sigue dependiendo de todos nosotros, porque acuérdense que las infancias nos corresponden a todos, cuidarlas, o sea, no solo a los papás. Por supuesto que primariamente a los cuidadores primarios, valga la redundancia, pero a todos nos corresponde hacer algo por ellos. Entonces, generalmente la familia, que es el círculo mucho más cercano a ellos, es el que más influye en la salud mental infantil. Entonces, si en la familia tenemos factores, antecedentes de criminalidad o antecedentes de consumo de sustancias o de poco control de impulsos, también puede haber mucha ambigüedad. O sea, cuando hay ambigüedad me refiero a que es el sí pero no todo el tiempo en el desarrollo y en la crianza. O sea, los niños necesitan certezas. Y para hacer certezas tenemos que ser congruentes. Claro. Si mamá dice sí y papá dice no, el niño no va a saber hacia dónde irse o, ya más evolucionado, va a saber a dónde irse cuando requiera lo que le conviene, ¿no? Sin embargo, no es lo ideal, pues porque o sea, en temas de límites y en temas de estructura cerebral y de formación, no es lo ideal porque el niño se siente inestable. O sea, eso da mucha inestabilidad. Entonces, es muy fácil para el niño poder caer a lo mejor con amistades que no sean las adecuadas para él, o en sociedades donde círculos sociales donde no sean los ideales para él, y si no tiene este refuerzo de congruencia en la familia,
que eso es desde que nacemos, ¿no? Pues muy probablemente pueda caer en probar alguna sustancia, y si bien nos va, pues la probará y ahí se quedó, pero si no, pues se engancha y vienen otra vez todos estos factores. Entonces, es muy complicado hablar de esto porque obviamente uno de mis profesores muy queridos siempre me decía, y lo repito, ¿no? Que decir familia disfuncional es pleonasmo, porque sí es cierto, o sea, todas las familias somos disfuncionales en algún punto, o sea, todos tenemos algo, y está bien, o sea, porque es muy difícil la convivencia entre humanos, pero no es imposible, ¿no? Entonces, entre más congruentes seamos, mejor le va a ir a nuestras infancias, hablando de crianza, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y por otro lado, pensar que nosotros, o mi familia, o tu familia, o la familia de ese niño, tiene una dificultad o que tenemos problemas, es un tema súper rudo porque no estamos listos todos para abordar eso ni para afrontarlo. Entonces tenemos que ser muy receptivos, tenemos que ser muy abiertos al tema para poder tomar decisiones en esto y poder hacernos cargo de lo que nos toca. Al final del día todos somos consecuencia de muchas cosas de la vida, ¿no? Que nos tienen hoy aquí por las razones que quieras, o sea, y todos tenemos cosas pues porque así es la vida. Entonces nadie estamos exentos, pero afortunadamente tampoco nadie o sea, más bien, afortunadamente también todos podemos tener acceso a hacerlo diferente. Entonces, como adultos nos corresponde cargar con eso para que nuestras infancias lo vivan distinto. Ahora, ¿qué factores pueden ser protectores hablando del tema familiar? Pues favorecer el apego seguro. El apego seguro, esto también es un poco complejo porque esto es desde que nace el bebé, ¿no? O sea, desde que nace el bebé empezamos a hablar de apego y de esto. Para tener un apego seguro hay que ser congruentes. Nunca es tarde, o sea, obviamente es mucho más fácil abordar esto desde que son chiquititos, pero si ya se nos fue un poco el tiempo y ya tenemos un adolescente con alguna complicación o un niño en la primaria alta, ¿no? De edades de primaria alta, estamos a tiempo. O sea, podemos hacer cambios para favorecer que el apego probablemente ya no cambie, pero que pueda tener una mejor autoestima, tener apoyo emocional, la estabilidad familiar, que es lo que les decía, o sea, obviamente no hay absolutos, no espero que todas las familias sean perfectas porque eso no existe, pero en medida de lo posible, que sea lo más congruente posible y lo más estable posible. Y factores de riesgo que podemos ver también en el ámbito familiar, pues la violencia intrafamiliar, que puede ir desde cuidados negligentes hasta violencia física, verbal, sexual, de muchos tipos de violencia que ya, pues ya conocemos, que pueda haber algún tipo de violencia sexual como el abuso, cuidados negligentes, conflictos intrafamiliares donde los niños muchas veces sin querer, porque creo que muchas de estas cosas pasan sin buscarlas, ¿no? Los papás usan a los hijos como mediadores o como escudos, ¿no? De alguna manera entre las broncas entre ellos, y esto pues no es favorecedor para nadie, ¿no? O sea, mucho menos para ellos, pues porque también genera mucha incertidumbre y mucha angustia. Entonces los niños, o sea, si no pueden sentirse protegidos o seguros con quienes tendrían que proveerles eso, buscan un refugio en otros lados. Y muchas veces es en los temas sociales, ¿no? Y el uso de sustancias a veces les da ese confort de manera inicial por la descarga de dopamina, les da un bienestar instantáneo, pero no, obviamente no piensan en todo lo que posteriormente puede repercutir. Ahora hablando de los factores escolares, también es muy importante mencionar esto porque la escuela puede funcionar tanto como un factor protector como un factor de riesgo. Entonces, muchas veces, si en casa la cosa está muy inestable o no hay límites claros, o el niño tiene mucha incertidumbre o hay mucha angustia porque no sabe cómo manejar ciertas cosas, muchas veces la escuela es el lugar seguro para los niños.
Entonces ellos se refugian en la escuela y son súper buenos estudiantes y le echan muchísimas ganas y lo disfrutan y se vinculan increíble con los adultos que son referentes para ellos, que muchas veces somos los profesores o los directivos o los coordinadores. Y es una responsabilidad que me parece súper bonita, pero también es muy, o sea, puede ser muy pesado y también es de muchísima responsabilidad. Entonces, es importante que lo veamos porque no quiere decir que si solo es la escuela, ¿no? Entre comillas, no, o sea, es súper importante ese espacio para nuestras infancias. Entonces, ¿qué factores protectores podemos encontrar en la escuela? Lo que les decía, o sea, tener relaciones positivas con los docentes o con los prefectos o con los directores, que sea un ambiente seguro para ellos, que sepan que ahí pueden llegar a platicar, que ahí pueden llegar a desahogarse o que pueden ahí desarrollar a lo mejor habilidades que en casa no pueden o que en otros ámbitos no pueden, el deporte, la cultura, etcétera. Por otro lado, los factores de riesgo que podemos ver en la escuela, pues que haya bullying, muchas veces las autoridades educativas también ya enrolados en este ámbito, también generan una dificultad con relación a algún tipo de abuso o de bullying, ¿no? Y tenemos que estar muy, muy abiertos a eso para que no pase. Factores de riesgo psicosociales en general, ¿no? La violencia familiar, que sean víctimas de abuso sexual o de algún tipo de violencia sexual, que sean víctimas de bullying. Acuérdense también que el bullying no es también nada más por gusto, ¿no? O sea, generalmente el niño bulleado o bulleador están muchas veces repitiendo alguna conducta que ellos viven o que han visto generalmente en el ámbito familiar. Entonces, muchas veces se replica de lo que ellos son víctima en su espacio que tendría que ser seguro, que muchas veces es la casa o la familia, van a otro lugar que puede ser la escuela en esta etapa del desarrollo y replican esa conducta con el que consideran más débil. Pero es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. Entonces, ellos en la necesidad de sentirse liberados de alguna manera de esta carga que no les corresponde, van y lo repiten, porque les da cierta poder, que está obviamente mal logrado, que obviamente está mal dirigido, pero se los platico así como para que comprendamos la causa. O sea, no es tampoco nada más como generación espontánea. O sea, todo tiene su razón de ser. Y en esto todos participamos. Entonces, desde la escuela, la casa, etcétera, para que podamos no quitar el ojo de ahí, porque somos responsables de eso. Y también, obviamente, cuando hay estas cosas en la escuela, por ejemplo, y que ya le hablan a los familiares, repercute de manera significativa en el ámbito, por ejemplo, familiar, porque muchas veces lo que pasa es que el círculo se cierra. O sea, la violencia empieza a casa, no sé qué, el niño va a la escuela, se repiten estos factores que él conoce, de la escuela se da un aviso a la casa, en la casa se enoja y entonces otra vez hay... Y entonces el círculo de la violencia es un ejemplo, pero puede ser así en todos los tipos de violencias, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos favorecer que esto no suceda? Tenemos que favorecer los factores de protección. ¿Y cómo es esto? Es muy importante, sobre todo en las infancias y adolescencias, que haya un adulto significativo. Seguramente, Enrique y todos los que estamos aquí, seguro todos conocemos alguna historia, o nosotros mismos vivimos alguna historia en la primaria, en la prepa o en la secundaria, donde un profesor nos marcó. O sea, donde seguramente una persona, una autoridad en la escuela fue significativa porque algo hizo sin querer o queriendo por nosotros o por algún compañero que fue muy importante para nosotros y nos marcó. Eso es suficiente. O sea, eso es suficiente para hacer la diferencia. Y no sabemos muchas veces, desafortunadamente, qué están viviendo nuestras infancias en sus entornos fuera de. Entonces, eso es suficiente a veces para hacer la diferencia.
Entonces, es tan importante ser amables, ¿no? Y ser empáticos y pensar en el bienestar de nuestros alumnos o de nuestras infancias, como simplemente ser solidarios, empáticos, puede hacer la diferencia en la vida de alguno de ellos. Y eso puede hacer que a lo mejor que ese día decidan no probar la sustancia que alguien les ofreció afuera de la escuela o dentro de la escuela o en la casa. Ahora, la comunicación abierta y el apoyo familiar, sumamente importante. Yo sé que esto es un reto también porque creo que hoy hay más apertura, afortunadamente, a estos temas en el desarrollo de las familias y todo. Sin embargo, todavía hay estigma al respecto, ¿no? Todavía es complicado hablar de las emociones y muchos de nuestros papás o nuestros abuelos no les enseñaron eso y entonces es difícil. Sin embargo, no es imposible. Mientras más hablemos de esto, más fácil va a ser que el tema se ponga en la mesa. Pero esto favorece por mucho. Y el hecho de hablarlo no significa que a fuerza tenemos que hacer algo para. Porque muchas veces el simple hecho de escuchar es suficiente. Con que el niño sepa que puede expresar lo que siente, ya. Si como adulto no sé qué hacer con eso, pues igual y me angustiaré sola, pero no le voy a regresar al niño la angustia. Le voy a dar chance de que pueda expresarlo porque eso puede liberarlo de tomar una decisión que quizá después pueda ser difícil revertir. El vínculo de escuela-familia, súper importante también, que haya una comunicación estrecha entre la escuela y la familia. Las autoridades educativas también están muy con este tema, en capacitaciones constantes, los protocolos de la SEP que tú mencionaste al principio. Hay protocolos también en CONASAMA, hay protocolos interinstitucionales que tenemos que conocer. Aquí también hay algo que me gustaría mencionar. Hace poco tuvimos una capacitación con las autoridades federales educativas y me llamó mucho la atención y creo que es importante mencionarlo por eso, porque tienen sus protocolos muy establecidos y para ellos código rojo, es como llamar, ver un factor de riesgo importante y sí, enseguida llamar a los familiares o enseguida llamar a las autoridades y sí. Yo no voy en contra de los protocolos, por supuesto, porque yo creo que sí hacen la diferencia en muchísimos casos. Sin embargo, hablando específicamente de salud mental, de adicciones, de ideación suicida, hablemos de los primeros auxilios psicológicos para el tema del semáforo, ¿no? Del semáforo. Entonces, aquí el tema es, si tengo un niño con una ideación suicida o una conducta de riesgo de suma importancia en el uso de sustancias, semáforo rojo, ¿no? Entonces aviso a la autoridad y la autoridad está obligada a avisar a los familiares. Y como familiares también, aunque sea difícil, estamos obligados a tomar acción. Entonces, no hacer oídos sordos, que yo sé que es difícil porque no estamos listos a veces como familiares para recibir estas cosas, pero podemos acercarnos también con las autoridades educativas o con los sistemas de salud, que también hay una apertura ya mucho más amplia que antes al respecto. Y bueno, sentido de pertenencia de suma importancia, sobre todo en las etapas críticas como en la adolescencia o en edades de primaria alta, los niños ya empiezan con esta necesidad básica, porque es parte del desarrollo, que es lo que platicábamos hace rato, de pertenecer a un círculo social, por ejemplo. Intervención psicológica temprana. Esto también, las escuelas están muy... la SEP está muy interesada en atender a estas cosas y la verdad es que yo creo que estamos haciendo un trabajo muy importante interinstitucional. Entonces, acérquense a las escuelas porque en esas estamos, y tenemos que dar respuesta por nuestras infancias. Seguimos recibiendo preguntas y comentarios del público muy interesantes. Voy a seguir leyendo algunos. Rubia Astudillo, excelente contenido. La adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad. Construir un hogar seguro y validar sus emociones es la mejor armadura que les podemos dar contra las adicciones. Y precisamente era lo que comentabas, este ecosistema en el que se desenvuelve el infante, poderlo apoyar, poderlo ayudar, forma parte también de nuestra responsabilidad. Lourdes Espinosa pregunta, ¿qué relación hay entre el consumo de drogas y el estrés postraumático en la infancia?
Está muy interesante esa pregunta también, porque yo creo que sí puede haber una relación muy estrecha. O sea, muchas veces no alcanzamos a observar el estrés postraumático porque quizá no vemos los signos así claros como el checklist, ¿no? De qué tenemos que ver para diagnosticar un estrés postraumático. Sin embargo, nos metemos más a fondo y descubrimos que esa persona tiene estrés postraumático. Y muchas veces el consumo o el uso de alguna sustancia lo usan, es que no quiero que se distorsione esta información, o sea, lo usan como para minorar su angustia, su ansiedad. No quiere decir que es la respuesta. O sea, pero si no hay otras redes en las cuales se puedan soportar o sostener, buscan la manera de sobrellevarlo. Y muchas veces el usar una sustancia genera el bienestar que les decía hace rato. O sea, hay liberación de dopamina. Y la dopamina es la hormona de la felicidad y del placer. Sí. Entonces, pues genera un alivio inmediato de la sintomatología o de la angustia que puedan tener. Y si son adolescentes que no se sienten acompañados o comprendidos, pues puede ser un foco rojo para que se enganchen en las sustancias y ellos puedan sentir esa satisfacción que no tienen en otro lugar. Pero sí hay una estrecha correlación. Gabriela Carril comenta, excelente tema y muy bien desarrollado. Muchas gracias, Gabriela Carril. Diana Hernández pregunta, ¿por qué se considera una enfermedad el consumo de drogas? Justo por lo que les decía, o sea, el consumo, el uso de sustancias no es un hecho, bueno, a veces es un hecho aislado y en dicho caso no lo vamos a considerar como una enfermedad crónica. Sin embargo, cuando el consumo se vuelve repetitivo, el circuito de PPS empieza a liberar la dopamina y se empieza a hacer el círculo de recompensa se activa. Y entonces ahí se genera la dependencia. Entonces, si ya no consumo, viene el craving, que es esta sensación de querer consumir cuando no estoy consumiendo. Y eso hace que lo busque otra vez porque mi cuerpo ya lo necesita por esa liberación de dopamina que me da de manera inmediata y que me hace sentir bien. Porque estoy angustiado, porque estoy deprimido, porque no me siento acompañado, porque tengo TDA no diagnosticado, yo qué sé, ¿no? O sea, pueden ser muchos factores. Y entonces se desencadena este círculo y se enganchan en el uso de sustancias. Esto puede generar la dependencia. Y la dependencia no es un tema que se va a quitar así nada más. O sea, la dependencia ya se desencadenó. Cuando hablamos de dependencia es porque ya llevan más de 6 meses consumiendo con cierto patrón, ciertas cantidades, en cierto ritmo. El cerebro ya tiene esa dependencia a la sustancia para generar la dopamina, para liberar la dopamina y sentir ese bienestar inmediato. Entonces, si yo no hago algo para romper también o para estabilizar esa liberación que necesita ya el cuerpo de manera inmediata y constante, esto se vuelve un cíclico y es muy complicado detenerlo. Entonces, por eso el abordaje es multidisciplinario y se ve como una enfermedad crónica, porque el cerebro que ya conoció una sustancia y que se volvió dependiente, también en la necesidad de volver a sentir el bienestar que sintió la primera vez, lo hace volver a consumir y volver a consumir. Lo que no saben es que ya nunca van a volver a tener esa primera sensación. Pero el cuerpo y la cabeza, o sea, el cerebro, buscan esa sensación inmediata de bienestar que les dio la primera vez. Entonces, es una enfermedad, por eso es una dependencia. Cuando yo logro romper eso y logramos tener una remisión, si se mantiene por más de 6 meses o 1 año, podríamos hablar de una remisión sostenida. Pero no quiere decir que ya estamos libres de volver a tener la necesidad o la sensación del consumo a lo largo de la vida. Gracias. Por eso debemos considerarlo como una enfermedad crónica. Perdón. Gracias, doctora. Y nos vamos con el último comentario. Angélica Jacobo comenta, excelente sesión para padres y madres que no conocíamos los factores y señales de alerta de un posible consumo. Continuando con tu ponencia, doctora Claudia,
¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar el consumo de sustancias? Claro. Bueno, aquí es muy importante, ¿no? O sea, hacer hincapié en todo lo que ya platicamos. Y ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Bueno, tenemos que fortalecer de manera significativa las habilidades parentales, porque acuérdense que esto se gesta, ¿no? Casi que se gesta desde la cuna empezamos con estas cosas, ¿no? Entonces, intentar ser congruentes, tener herramientas más estables para la crianza, ser más sensibles con las emociones, ser más abiertos a la escucha, preguntar cómo se sienten, abordar temas aunque consideremos que sean complicados, etc. Implementar la prevención escolar, que sea sobre todo basada en habilidades, ¿no? Y para esto también la SEP tiene muchos protocolos y también el uso de los primeros auxilios psicológicos para saber qué hacer cuando encontramos a un niño o adolescente así, o que un familiar llega y nos dice, es que encontré que tenía tal sustancia, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, no entrar en pánico. O sea, no hay que entrar en pánico, hay que abordarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo del tema y acompañando y escuchando, no estigmatizar, no aislar, porque si a un niño, niña o adolescente lo aislamos porque encontramos que tenía una sustancia en su mochila, muy probablemente favorecemos otra vez este círculo y va a ser más difícil que no se vuelva a enganchar. Entonces, pues hacer de tripas corazón, y aunque nos dé angustia y nos dé miedo y lo que sea, hay que estar con ese niño porque son gritos de ayuda a veces. O sea, esto es la consecuencia de algo que no se solventó previamente, pero que no estamos necesariamente tarde para hacerlo. Combinar las estrategias entre la escuela y la familia, intervenciones tempranas por los niveles de riesgo, que es lo que les decía, ¿no? O sea, pensar en los semáforos, o sea, si tiene a lo mejor algún cambio conductual que no es tan significativo, pero que me llama la atención, pues me acerco y pregunto, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿No? Si ya mejora, pues ya a lo mejor también hay que pensar que hay crisis, ¿no? Y en la adolescencia es una etapa crítica. O sea, los adolescentes también pues se cuestionan cosas y también viene una etapa como de depresión, parecida a la depresión un poco, cuando se dan cuenta de cosas que no eran como creían que eran, etcétera, pues también se vale, puedes tener malos ratos. Pero no es lo mismo tener un mal rato a que ya sea una constante. Evitar medidas aisladas o alarmistas es lo que les decía. O sea, si encuentro algo de esto, yo sé que es muy difícil, y aquí entra el tema del estigma, ¿no? Muchas veces lo primero que se hace es como alejar, ¿no? Sí, o sea, taparlo. No, o sea, hay que abrir el tema, hay que verlos, hay que llamarlos, hay que incluirlos, no hay que aislar, no hay que ser punitivos, hay que acompañar, hay que abrazar, hay que abordar el tema y ver qué podemos hacer para mejorar la situación que lo está llevando a. Prevención temprana, sobre todo esto es lo ideal, ¿no? O sea, que no tengamos que llegar al punto de rescatar a un niño, niña, adolescente de una situación así, sino más bien que no lleguen a. Entonces, esto, o sea, iniciar antes del primer consumo. ¿Cómo? Pues haciendo esto, psicoeducación, acercándonos a la escuela, informando a los profesores, informando a los padres de familia, haciendo campañas preventivas, que todo eso el Estado pues lo estamos haciendo. Reforzarlo en etapas críticas de la transición, por ejemplo, que son estos saltos como de crecimiento que platicábamos, ¿no? Entonces, prevención, desde siempre informar a los niños. Muchas veces nos da miedo mencionarlo por la falsa creencia de que podemos ponerles en la cabeza esa idea y si no la tenían, ¿qué tal que yo le di la idea? No, o sea, generalmente no pasa. O sea, si lo hablamos, es ideal. O sea, es ideal que lo abordemos antes de que ellos lo conozcan, porque esa es la prevención. Entonces, ya que conocen esto, venimos a una etapa crítica, abordo otra vez el tema de acuerdo a la edad, le doy más información, lo acompaño, que sepa que no está solo, que aquí estoy y que sigue. A la secundaria, igual, en la prepa, igual. Y bueno, ¿no? Y hacer uso de los primeros auxilios psicológicos cuando se requiere, que es lo que les decía. O sea, si veo algún cambio que me llama la atención, pues igual y nada más me acerco a preguntar, ¿no? Si no pasa nada, pues ahí se queda. Si no, ya sé que sigue en las etapas de los primeros auxilios psicológicos.
ideal, súper ideal, que no sea punitivo el asunto. Yo sé que esto es difícil y yo creo que este es de los retos más fuertes que tenemos sobre todo como padres de familia, ¿no? Y como personas que a lo mejor no estamos tan empapadas del tema, porque muchas veces el estigma nos hace como pensar que ya, o sea, está todo mal y castigo y adiós, o sea, no va a funcionar generalmente. O sea, no es para todos, para la mayoría no creo que sea, ¿no? ¿Qué hay que favorecer? Que hay estrategias de apoyo, evitar en medida de lo posible suspender o expulsar como primera respuesta a los niños, niñas y adolescentes que encontremos en una situación de uso de sustancia, de indebido de alguna sustancia. Hay que abordarlo primero, hay que ver qué está pasando, hacemos estrategias, abordamos a la familia, etcétera. O sea, que en caso de que se requiera, que sea ya en la última opción, o sea, la última opción, y por eso es tan importante también que el alumnado sepa de este tema, porque muchas veces se tiene la falsa creencia de que se apapacha como para favorecer el consumo y que eso y no, o sea, no, al contrario, o sea, ese niño, niña, adolescente debe estar integrado porque algo está pasando, entonces hay que descubrir qué está pasando y la forma es que esté acompañado. Sustituir el castigo por la intervención educativa breve, que es esto que estamos platicando, ¿no? Y esto es en general, o sea, obviamente de manera a lo mejor primaria con el estudiante, pero no dejamos de fuera a la familia ni al profesorado, ¿no? Escuchar, evaluar y canalizar tempranamente, que aquí entraría también el tema de los primeros auxilios psicológicos, usar el lenguaje no estigmatizante y además ser confidencial, o sea, en medida de lo posible preservar la privacidad y la confidencialidad del estudiante para que él sepa que es un lugar seguro y que sí lo vamos a acompañar y que podemos ayudarlo a que esté mejor. Involucrar a la familia, lo que decíamos, y bueno, sí, o sea, es muy, muy importante que no lo saquemos del contexto en el que ya está, porque si ya platicamos de todos los factores que existen, ¿no? Si le sumo que quizá en la escuela pueda ser un factor protector o donde yo pueda darle un acompañamiento o un seguimiento un poco más estrecho, donde él se pueda sentir un poco seguro. Si le quito eso, se va a desbordar y no lo vamos a recuperar tan fácil. Entonces, muy importante y hay que ser muy estratégicos con esto, o sea, que no sea una respuesta punitiva en medida de lo posible. Y bueno, y obviamente hacer uso de todas las herramientas que también interinstitucionalmente hay, ¿no? Por ejemplo, la SEP tiene el manual que nos mencionabas, los cursos de primeros auxilios psicológicos, la CONASAMA también tiene la línea de la vida que está todo el tiempo, todos los días abierta para todos, ¿no? En el día, bueno, esto es muy importante mencionar también, o sea, para los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, cómo o qué priorizar en el día a día en caso de que yo detecte que alguien o que alguno de mis infantes tiene uso problemático de alguna sustancia. Para empezar, detección y canalización temprana. Básico, o sea, eso es súper básico. Si lo detecto, lo canalizo de manera inmediata para abordar el tema de una vez. Capacitación docente continua, que es algo que se está haciendo, pero eso tiene que persistir y en el camino tenemos que romper todavía muchísimas barreras, tenemos que favorecer las buenas prácticas de muchas instituciones que tienen muy buenas prácticas, tenemos que romper ciertos estigmas que todavía existen y esto es capacitando, conociendo, informándonos. Un currículo preventivo por etapas, que esto también es parte, el Estado tiene que darnos esto, ¿no? A los docentes pues estas acciones, por ejemplo, que hace Aprende MX me parece buenísimo porque es una forma de psicoeducar a la población y a los profesores, o sea, entonces es muy importante, pero también las instituciones tienen que hacer lo suyo, capacitando de manera más estrecha al profesorado, a las autoridades, etcétera. Y para saber qué hacer en cada etapa. Aquí también entran los primeros auxilios psicológicos y saber
que trabajamos de manera interinstitucional. O sea, no solo lo que pasa en la SEP se queda en la SEP. O sea, la SEP tiene vinculación con salud y salud tiene vinculación con cultura. O sea, es una cosa que tenemos que ser muy participativos todos y trabajar de manera multidisciplinaria para favorecer el buen desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que hay un vínculo muy estrecho y fuerte entre escuela-familia, y lo que de plano, de verdad, en medida de lo posible, no se sugiere en las buenas prácticas nacionales e internacionales es que haya un castigo aislado y que no haya apoyo al niño, niña o adolescente que se detectó en una de estas condiciones. Como recomendación, pues que sigamos haciendo política pública con respecto a estos temas. Es una estrategia del sector educativo interinstitucional, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Que siga habiendo capacitaciones, que siga habiendo difusión y socialización de toda esta información, que yo sé que a veces no es fácil. Si hay dudas, pregunten. CONASAMA siempre está abierta también para recibir las preguntas o las solicitudes de capacitación que deseen. Las respuestas escolares basadas en evidencia también. La SEP tiene sus protocolos muy establecidos, CONASAMA tiene sus protocolos muy establecidos, interinstitucionalmente también hay vínculos, hay convenios de colaboración, canalizar y detectar de manera oportuna, y que gestionar y coordinar efectivamente con las familias y la comunidad haciendo este tipo de intervenciones. Y bueno, para terminar, ¿no? Pues sí, me gustaría decir literalmente esta frase, ¿no? Donde la prevención efectiva exige corresponsabilidad entre familia, escuela y comunidad, trabajando juntos para proteger la salud, el aprendizaje y la trayectoria de vidas de las y los adolescentes, niñas y niños. Pues muchas gracias, Enrique. Como dijo la doctora, cualquier duda o comentario pueden comunicarse con ella. El correo está en la diapositiva anterior. Pueden regresar el video terminando en vivo, hacerle screenshot para poder realizar esas preguntas y comentarios. Y precisamente vámonos a las últimas preguntas y comentarios que nos hicieron a lo largo de este bloque. Irma Ivonne comenta: el nivel en el que trabajo es de temprana edad y son personitas que aprenden desde la observación, y es ahí donde tenemos los adultos la responsabilidad de acompañar para evitar que sean infancias que caigan en estas enfermedades crónicas, lo que nos ha venido platicando la doctora a lo largo de esta ponencia. Muchas gracias, Irma, por tu comentario. Ricardo Franco pregunta, como docente, ¿qué hacer en un caso en el que en el que se comprueba el consumo de una sustancia, sin embargo los papás niegan la situación y el apoyo? Este es un tema súper complicado y me parece de suma importancia mencionarlo, porque creo que puede ser algo que pasa de manera frecuente. Esto es lo que mencionábamos casi al principio de la presentación. Muchas veces es muy difícil que la familia pueda verlo, porque el hecho de verlo significa que tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca. Y muchas veces ahí es donde se gestó. Entonces yo sé que es un reto súper, súper complicado. A veces las familias o las personas que se sienten aludidas con algún tema, no es tan fácil abordarlas. Entonces aquí la sugerencia sería psicoeducación en medida de lo posible, y no dejar de lado al adolescente, al niño o niña que se detectó. Justo por lo que decíamos antes, o sea, en este caso muy probablemente la escuela sea el espacio seguro de este infante. Entonces, si yo le cierro las puertas porque sus papás no quieren, lo dejamos a la deriva. Y con los factores de riesgo que ya platicamos con relación a la familia y a lo psicosocial que quizá vive fuera de la escuela. Entonces, en la escuela podemos abordar el tema con los primeros auxilios psicológicos, y a lo mejor no vamos a cambiar la mentalidad de los papás, pero sí estamos obligados a darles aviso y a dar una referencia temprana, porque además eso está en la ley. Entonces, como institución, yo sé que es bien difícil, y como docentes debe ser muy complejo abordar estos casos, pero legalmente estamos obligados a hacerlo.
porque está en la Ley General de Salud, porque está en la Ley General de Educación, porque la Constitución lo dice. Entonces, los papás tienen que estar obligados a llevarlo. Entonces, lo escalamos a la autoridad del colegio o de la escuela, y la autoridad hace lo propio. Y si no, tienen los protocolos de actuación. Perfecto, gracias, doctora. Y nos vamos con el último comentario, que es de Mago Díaz. Excelente conferencia, felicidades a la ponente. Y gracias a ti, Mago, por el lindo comentario. Prevenir el consumo de sustancias en la adolescencia implica fortalecer los factores de protección desde la familia, la escuela y la comunidad. La detección temprana y el acompañamiento oportuno son claves para proteger la salud, el aprendizaje y el proyecto de vida de las y los adolescentes. Si desean conocer más sobre el tema, la doctora ha compartido material complementario o bien pueden acceder a los materiales adicionales mediante el enlace en la sección de comentarios. Por cierto, ya forman parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp, Estrategia en el Aula. En este espacio pueden encontrar recursos, información y contenidos para poder prevenir el consumo de drogas y sobre todo fomentar estilos de vida saludables desde las aulas. El enlace está disponible en el chat de comentarios. Ahora veamos los resultados de la pregunta que les compartimos al inicio del seminario. Esta fue: ¿qué acción favorece más la prevención del consumo de sustancias? Y ustedes respondieron lo siguiente. Inciso A, fortalecer la autoestima, 45%. Inciso B, mantener comunicación abierta, 36%. Inciso C, fomentar el deporte, 14%. E inciso D, gestionar el estrés, 5%. Muchas gracias, doctora Claudia. Si necesitan apoyo, pueden llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. Se los repito, 800-911-2000. En este espacio encontrarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida, 800-911-2000. Está disponible las 24 horas de los 365 días del año, o bien pueden acceder al micrositio lineadelavida.gov.mx. Se lo repito, lineadelavida.gov.mx. Les recordamos que pueden solicitar una constancia de participación. Entren al enlace que aparece en el chat de comentarios y proporcionen sus datos. Es importante mencionarles que para obtenerla solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo. Así que revisen que sus datos estén escritos correctamente. Si se perdieron alguna de las emisiones anteriores de esta serie, en pantalla se encuentra el código QR de la lista de reproducción para acceder directamente a ellas. En el chat también encontrarán el enlace. Y para finalizar, doctora Claudia, ¿podría compartirnos un mensaje a modo de cierre en esta ponencia? Sí, pues muchas gracias por hacer estos seminarios, creo que son de suma importancia y como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias por todo y hay que seguir fortaleciendo la educación en nuestro país para que esto mejore. Gracias a ti, doctora Claudia Nayeli Cruz Gómez, por compartir tus conocimientos en nuestra comunidad docente. De verdad, muchas gracias. Les esperamos en el próximo seminario virtual de la serie. Estén pendientes de nuestras redes sociales para más información. Con esto finalizamos y agradecemos su participación en esta emisión. Gracias también al personal técnico, académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación de lengua de señas mexicana por hacer posible este seminario virtual. Así me despido. Soy Enrique Rodal. Hasta pronto.